buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hechos 17 del 1 al 34. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncié, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos de que trastornaron al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús, alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenían fianza de Jasón y de los demás, y lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriño, y cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distintas, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese ahí hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que se viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predica el evangelio a Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae en nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que se busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y no somos. Y como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra esculturada de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Miren qué impresionante y la tarea de Pablo. Pablo fue desafiado, Pablo estaba lleno del Espíritu, Pablo entendía sin haber conocido a Jesús como lo hicieron los demás apóstoles, mas tuvo su experiencia propia con él. Miren que tenía que llegar por todas partes a llevar el evangelio con las personas que no conocían a Jesucristo y a contarles de la gracia, a contarles de la resurrección, a contarles estas buenas nuevas que estaban ahí. Pero sin embargo el enemigo vino a matar, robar y destruir. El enemigo era el encargado de meter esa cizaña en las personas para que esa cizaña creciera y pudieran golpear, matar, asesinar o lo que sea a los apóstoles. Pero en medio de eso también Pablo podemos ver lo astuto, porque los griegos, aparte que tenían un montón de idolatría por todas partes, había un lugar para adorar al Dios desconocido. Y cómo Pablo en ese momento se da cuenta que ese Dios desconocido que ellos no conocen prácticamente era el Dios que él venía a predicar. Y eso es un impacto hasta el día de hoy en la palabra de Dios, en el corazón de las personas, porque Pablo, a través del Espíritu, pudo llegar a miles de personas independientemente de la forma como a él lo trataron. Mire qué bonito propósito para nosotros y qué fácil ahora con tanta tecnología poder llevar la palabra de Dios a tantos lugares sin arriesgarnos como lo hizo Pablo. Y ahí está parte de la diferencia. No es lo mismo hablar a través de un micrófono, ¿verdad?, escondido uno en su casa, que hablar delante de las personas sabiendo que le pueden quitar a uno la cabeza. Mire qué gran diferencia la que vivíamos en esos tiempos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por todas esas personas que llevaron la palabra en esos tiempos difíciles, en esos inicios que era algo tan nuevo, era como abrir una brecha en algo desconocido. Te damos gracias por las vidas de ellos, te damos gracias también por lo que tú haces en la vida de nosotros. Te pedimos, Padre, que no nos abandones, no nos dejes y que nos permitas seguir en tu camino. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.